Garry Kasparov es uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, quien se convirtió en el campeón del mundo tras derrotar a Anatoly Karpov en 1985, siendo el jugador número 1 durante más de 20 años y alcanzando una puntuación de 2856. Casi nadie podía derrotar a Kasparov. Pero ¿qué pasa cuando Garry Kasparov se enfrenta a un oponente como puede ser Rey Enigma, quien ha mantenido no solo su cara, sino su puntuación real en completo secreto? Habiendo previamente conseguido empatar contra el mayor oponente de Garry, Anatoly Karpov, Rey Enigma estaba preparado para su próximo combate, pero Garry sabía que perder contra Rey Enigma podría destruir su reputación por completo. Al comenzar la partida, Rey abre con D4, a lo que Garry responde rápidamente con caballo F6, tal vez considerando jugar su famosa defensa india de Rey. Sin embargo, después de caballo F3 y D4, el juego se convierte en una variante simétrica de la apertura de peón de dama. Tras alfil F5, Rey tiene la opción de intercambiar los alfiles de casillas claras y dañar la estructura de peones de las negras, pero a cambio debilitaría fuertemente la casilla E4. En su lugar, decide enrocarse de inmediato y opta por mantener las piezas en el tablero. Rey juega caballo D2 para proteger su vulnerable casilla E4, mientras que Garry responde con caballo D7 para proteger contra una posible infiltración en la casilla E5. Después de que Rey Enigma juegue reina E2, Garry coloca su caballo en E4, donde dominará la posición blanca. Rey juega B3, lo que hace que Garry levante las cejas. Después se juegan algunos movimientos más hasta que Rey finalmente realiza la primera captura con alfil tomando E4. Lamentablemente, este fue un gran error, ya que Rey no quiso jugar un movimiento de retirada como caballo E1, en su lugar decide poner su caballo en E5, forzando más intercambios incluso a expensas de uno de sus propios peones. Las blancas juegan caballo C4, expulsando a la dama negra y amenazando saltar a D6. Después, Garry responde con B5, forzando a las blancas a jugar caballo D6. Después de torre D8, las blancas no tienen más opción que cambiar su caballo por el alfil negro. Luego, Rey juega reina H5, buscando causar problemas al rey negro. Tras reina E5, finalmente vemos el plan de las blancas, que consiste en jugar reina G5 y preparar ideas de mate con el peón H. Se produce un intercambio de torres y el peón D5 atrasado se convierte en una debilidad potencial para las negras. H6 expulsa a la dama blanca y una torre C8 pone presión sobre los peones del de dama de las blancas. Rey no tiene más opción que retroceder su dama para proteger el peón C2. Garry defiende su peón B5 con A6, a lo que Rey responde con torre D4. Garry responde realizando el mejor movimiento en la posición F4, desmontando la cadena de peones blancos. Después de los intercambios de peones, Garry salta con reina G3, atacando el indefenso peón H4. Sin embargo, este fue un gran error, ya que después de H5, la batería de las blancas en la columna D es demasiado fuerte y las negras perderán un peón. Tras sacudir la cabeza, Garry decide jugar torre D5, esperando que Rey capture el peón en D5 y deje el peón E3 desprotegido. Solo hay un movimiento que podría devolver a las blancas al juego y es torre cogiendo E4, ya que capturar la torre permitiría a Rey capturar la torre negra con un jaque. Desafortunadamente, con poco tiempo en su reloj, Rey juega C4 y nuevamente está en graves problemas. Después de la captura de peones, Garry juega torre B8, creando una seria amenaza de jaque en la retaguardia de las blancas. Rey juega reina C1, esperando evitar la infiltración de las negras en la primera fila. Pero eso no detiene a Garry de jugar torre B1, forzando a Rey capturar la torre, lo que hace que después de reina E3 se produzca un devastador tenedor. Las blancas no tienen más opción que dar un jaque en B8 y luego atacar el peón F7, pero eso permite a Garry crear dos peones pasados conectados, que son increíblemente poderosos en un final de partida. Luego, Garry juega reina D6, listo para comenzar a avanzar sus peones hacia la victoria. Rey solo tiene una esperanza: forzar de alguna manera un jaque perpetuo que resultaría en otro empate contra el ex campeón mundial. Con reina F5, Rey golpea su reloj con solo unos segundos restantes, pero los jaques pronto terminan y las negras comienzan a avanzar su peón. Las blancas logran ganar el peón de Garry en A5, pero los peones negros son demasiado rápidos. Después de peón a E2, el único movimiento de Rey es mover su dama a la primera fila, y es entonces cuando Garry comienza a avanzar su otro peón. Las blancas intentan avanzar su único peón pasado, pero es demasiado tarde. Garry ni siquiera captura el peón, sino que juega D2, listo para hacer otra reina. Rey da un jaque y se prepara para hacer su propia dama. Sin embargo, después de que ambos jugadores
jugadores hacen una dama, el rey negro está completamente seguro y otra dama está en camino. Sin movimientos buenos disponibles, el reloj de rey se agota antes de que pueda renunciar. Los jugadores se dan la mano cuando el misterioso rey Enigma es finalmente derrotado, dejando a Gary como el boss final del ajedrez.